Estoy en comunicación con la doctora Norma Pierola, diputada de Bolivia del departamento de Cochabamba. Norma, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Yo soy la agradecida, muy buenas tardes tengas tú y la gente que te escucha, tu comunicación bastante y abundante que tienes. ¿Qué nos puedes decir que hoy se supo que las elecciones no van a ser el domingo 6 de septiembre, sino el domingo 18 de octubre? No deja de ser una postergación, parche o remiendo por lo siguiente. El Tribunal Supremo Electoral no ha sido capaz de sanear el padrón electoral ni el sistema electoral que motivaron justamente la nulidad de las elecciones. Es más, la ley transitoria que se emitió para dar la transitoriedad, la legalidad posible a la señora presidenta Áñez, resulta de que la 266 en su artículo 1, 2 y 3, en sus tres artículos primeros, establece que para convocar a elecciones en el plazo establecido por la ley 026, que son de 120 días, esta debe sanearse el padrón electoral y el sistema electoral manipulados manual e informáticamente. Y ese trabajo fundamental no ha cumplido justamente el Tribunal Supremo Electoral y menos ha oído las recomendaciones emitidas por el informe final de la OEA del pasado año, de diciembre del pasado año. Es nuestra preocupación que inclusive teniendo atribuciones constitucionales específicas y concretas en la Constitución, conforme manda el artículo 146, parágrafo primero y 2, y la 026, que es la ley del régimen electoral, que pues tienen prevalencia sobre la aplicabilidad de cualquier otra ley, incluyendo la 1096, que está vigente también, resulta que el tribunal omite realizar sus obligaciones. Pues vale decir, tú sabes muy bien que en todo país, en todo sistema que se llame Estado de Derecho, tiene que haber representación por territorio y por población. En Bolivia, la representación por territorio se la acepta a través justamente de lo que significan 4 senadores por departamento en Bolivia. O sea, vale decir... Y 4 titulares y 4 suplentes. Exactamente. Y en materia de los diputados, establece una distribución equitativa entre lo que significan las representaciones plurinominales y las representaciones uninominales. Como estamos bajo un régimen presidencialista, los plurinominales son arrastrados por el presidente, vale decir, por quien vaya de candidato a presidente y vicepresidente. En cambio, los plurinominales representan y hay votación por territorio, vale decir, dónde están. Hay una sobredimensión en lo que han manipulado a través de una ley del 20 de octubre, si mal no recuerdo, del 2013, es la 421, que usurpa y le quita atribuciones de distribución de escaños, de rediseño de los sitios, como dicen allá en otros países, sitios municipales. Como se dice que en el área rural se hay una tienen más sobredimensión diputados que en el área urbana. Así es. Entonces hemos planteado, yo el 2013 planteé una acción de inconstitucionalidad abstracta que nunca me fue contestada, ni sé si fue rechazada, aceptada, nunca he encontrado. Sin embargo, el 20 de febrero de este año se ha vuelto a presentar por algunos diputados en los que yo no estoy, porque no puedo plantear 2 veces algo que no sé si me rechazaron o no, no lo sé. Entonces, resulta de que hasta ahora, pese a que la norma establece la urgente necesidad de recuperar las atribuciones constitucionales que tiene el tribunal, no la han resuelto. Entonces, menos podemos ir con esto, ¿no? Cuando se sigue manifestando que ese voto sobredimensionado favorece pues a las representaciones, porque no es lógico pensar que en las capitales del departamento donde se asienta la mayor concentración poblacional, el voto de una persona valga más o menos los 4 votos que lo que valen en el área rural, vale decir en el campo, en los lugares más deprimidos donde hay poblaciones que no tienen representación ni siquiera de unos 2,000 habitantes, por decir. Esa es la preocupación que mueve a los bolivianos a que se sanee. Es oportuno restaurar la democracia que de alguna manera se ha ido perdiendo a lo largo de estos años.
Hoy lo entrevisté al diputado Luis Felipe Dorado de Santa Cruz y él dijo que sería conveniente unificar las elecciones nacionales y subnacionales en una fecha. ¿Qué opinas al respecto? Totalmente imposible hacerlo, humanamente imposible, porque imagínate lo que significa una elección nacional para las uninominales, que ahora son 73, no son mitad, mitad, como dice el 146 de la Constitución. Después significa, pues, humanamente imposible, más aún si la propia Constitución y la ley 026, que es la ley del régimen electoral, establece que hay una en circunscripción nacional, una única cada Pero no 5 sería un años. ahorro de dinero hacer las dos elecciones No, unificadas. no se puede, no se podría hacer porque se prestaría una confusión inclusive para el votante. Es humanamente imposible. Hay una ley que fue consultada por la presidenta del Senado, la presidenta transitoria, que pidieron la interpretación constitucional de la norma para que nos prorrogue, si tú quieres, en el mandato de este año. Para mí no es prórroga, porque ningún parlamentario cumplimos los 5 años de elección nacional. Solamente hacemos 2/3 partes y una tercera parte lo cumple el suplente. Pese a que la Constitución dice que no ganan salario, nosotros pagamos inclusive de nuestro sueldo del titular al suplente, porque la Constitución es clara. Sin embargo, no estamos reclamando eso, sino el hecho de que esta ley establece justamente hasta que, no dice un plazo determinado, porque la Constitución en el 169 no le da plazos a quién va a suceder en el escaño, a no ser La que gran sea el duda, Norma, es si el 18 de octubre efectivamente va a haber elecciones en Bolivia, porque estas elecciones iban a ser el 3 de mayo, después se dijo en agosto, después en septiembre, ahora en octubre. ¿Qué garantía tiene el boliviano de poder ir a las urnas? Ninguna, porque justamente el pico más alto de la pandemia, que ha sido la razón por la cual se han postergado las elecciones, es justamente porque no tenemos sistemas de salud que favorezcan a los bolivianos, y hay miles de bolivianos que están muriendo sin atención porque se ha rebasado la capacidad de los pocos hospitales públicos que tenemos, inclusive de los privados. Por lo tanto, no tenemos reactivos, no tenemos los PCRs, no tenemos medicamentos de fácil acceso, y lo cierto es de que este gobierno transitorio no ha podido importar por lo menos las cosas más elementales y Entonces es una urgentes. distracción decir que va a haber elecciones el 18 de octubre. Pero por supuesto, yo no sé a qué se debe el apuro más que todo del señor Salvador para evitar Romero. las protestas sociales, porque mucha gente quería salir a reclamar que hayan elecciones. Pero imagínense si por salir a votar, que es obligatorio el voto en Bolivia, y justamente afecta generalmente a la gente más de la edad de 60 para adelante, resulta de que esos señores necesitan su certificado de sufragio para hacer sus cobros de sus jubilaciones y pensiones que tienen, rentas vitalicias, etcétera. Pero la verdad es de que no puede haber tanta desinformación y falta de coordinación entre el nivel central del Estado y los gobiernos subnacionales. Yo rechazo y descarto la absoluta posibilidad de que se hagan elecciones el mismo día para las subnacionales. Nos parece un exabrupto y una falta de proporcionalidad en lo que es medir los tiempos, los espacios y la capacidad de votación. ¿Cuántos con qué tiempo se va a ir a votar? 2 días, 3 días va a durar la votación. Me parece una barbaridad, porque ahora que se sigue con las medidas de seguir guardando distancia y demás, creo que estaríamos muy mal, porque los que van a hacer para Bolivia? Sí, eso es para Bolivia, ¿no? Entonces tendrían nomás que esperar al próximo año. ¿Qué solución sería la mejor para que no haya tantos problemas en Bolivia? Que haya elecciones de manera sí, es que yo lo que total, que no haya elecciones este año, que se respete la fecha de octubre. Mira, yo creo que esa es una decisión que deben tomarla, pero la población. No te olvides que somos los pobladores, los bolivianos somos poder constituyente, y que los que están transitoriamente en el Tribunal Electoral y demás son poder constituido.
Pero Entonces, tú el como poder representante constitucional, del pueblo, si tuvieses que elegir una solución, ¿qué dirías? ¿Que las elecciones sean en octubre, que sean el próximo año, que sea de manera postal, el presencial? próximo año, los primeros días de enero, si se quieren, y todo amerita que no va a haber de repente una segunda vuelta porque no hay uniformidad, no hay unidad en el país. Tiene que cancelarse y anularse esta convocatoria y no reiniciarse como está haciendo o mal haciendo el Tribunal Supremo Electoral. Es más, yo creo que esta postergación la han aceptado más para defenderlo al candidato del MAS. Yo soy bien abierta y lo digo porque se le pasó la mano al presidente del Tribunal Supremo Electoral de decir de que no va a aceptar las impugnaciones por haber emitido votos de opinión, internas inclusive del movimiento al socialismo, que ha hecho de manera directa y pública el actual candidato, el señor Arce Catacora. Entonces, eso es lo que han diseñado junto con Mesa, que tampoco es de confianza del pueblo boliviano, y para mí es el plan B del movimiento al socialismo. Entonces, por lo Carlos tanto, Mesa, el plan B están del MAS. ¿Perdón? ¿Tú estás ¿Perdón? diciendo que Carlos Mesa puede ser un plan B del movimiento al socialismo? 100% así es. Así es, y la historia nos ha cansado de demostrar lo Aunque que ha algunos sectores del ocurrido. movimiento al socialismo dicen que puede ser aliado de Áñez. Claro que sí, por supuesto. Recordá que fueron juntos la primera vez con los del MSM, Movimiento Sin Miedo, hicieron una alianza y posteriormente ya para la segunda legislatura que hubo en este país, el 2014, para que 2015, 2010, 2015, resulta de que él perdió sigla porque se separó del movimiento al socialismo. Entonces, estos radicales de izquierda, entre los cuales para mí está el señor de Mesa, porque no he encontrado una persona más tosuda que a su edad, él se cree un cauca en vitrina que tiene el derecho feudal de ser eterno candidato a las elecciones, cuando no ha respetado dos referéndums nacionales, uno del gas que se habría hecho el año 2002 y otro cuando él propuso una convocatoria pública de un referéndum para ver si se quedaba o se iba, pero ahí está la fusilanimidad de este señor que se fue nomás y entregó en bandeja de plata al otro gobierno, al gobierno que ha estado 14 años en eterno, para mí, dictadura, porque lamentablemente la gente se fija en que se está prorrogando la mandataria transitoria, pero más prorrogados y más dictadores que Evo Morales, 14 años en el mandato y en el poder absoluto de todo, yo creo que no ha habido tal cosa. Yo soy Pero muy Evo abierta. Morales tenía respaldo mayoritario del pueblo. Yanis No, no lo nunca tiene. ha tenido respaldo mayoritario. Habrá tenido un voto duro que no pasó más del 20%, porque siempre el Tribunal Supremo Electoral, a la cabeza de Romero, lo han estado protegiendo lo mismo que a las izquierdas en Bolivia. La última pregunta, tú que eres de la democracia cristiana. Los demócratas cristianos en Bolivia, ¿a qué candidato van a apoyar? A ninguno, porque ninguno es nuestro candidato. A nosotros nos están usurpando el partido y nosotros estamos peleando en el tribunal para recuperar nuestra sigla. Ellos recibieron el apoyo de una sola persona que usurpó, que ni siquiera es militante del Partido Demócrata Cristiano. Por lo tanto, no vamos a aceptar, aunque nos perjudiquemos en estas y en las próximas elecciones, podemos estar siempre unas 2 legislaturas porque estamos vigentes, hemos venido solos, o sea, vale decir sin alianza. Podemos quedarnos para las subnacionales, pero no necesitamos participar en nacionales porque ninguno es candidato, ni ¿Pero se Camacho, está ni armando la democracia cristiana en Bolivia para las subnacionales? ¿O está estaría vigente para las subnacionales, y si es que nos permiten que por lo menos se registren. Nosotros hemos hecho elecciones internas en el Partido Demócrata Cristiano que no le da la gana de reconocer al actual señor Romero, porque dice de que supuestamente no habríamos cumplido un plazo. Ellos creen que todo es en la elección interna de un partido están violando nuestro estatuto. Y en base a esa violación se lo entregaron y lo negociaron porque él sí ha permitido, le ha dado el visto bueno, inclusive a una trucha alianza que ha hecho el señor Camacho, justo con el señor
bueno, ese será que le dé su partido si quiere el señor Fernández, pero nosotros no le hemos autorizado al señor Camacho a que esté. La militancia vigente, la militancia actual en la directiva no lo apoyó y hemos además solicitado nulidad de esa alianza porque no se han cumplido nuestros estatutos ni los pasos respectivos. Muchísimas gracias, Norma, muy amable. Yo soy la agradecida contigo, que Dios te bendiga, cuídense por favor. Ahí tenemos muchos hermanos bolivianos que están allá en este hermoso país. Muchas gracias.